Bueno, querida familia de Dios, ya estamos de regreso con la tercera parte de este tema del cual estamos hablando, que son las reflexiones sobre el conflicto de Irán y Israel. Lo que hemos estado hablando es al respecto del odio que muchas personas están tomando bando y pues no es lo que nosotros deberíamos de hacer de un bando y del otro y fomentando ese odio. Yo ya les dije, yo no tengo nada en contra de que cada país tiene derecho a defenderse y de la misma manera el pueblo de Israel tiene derecho a defenderse. Pero nosotros como cristianos no podemos fomentar el odio hacia cierto, como les dijera yo, cierto pueblo, cierta persona. No podemos. Cada país tiene su ejército, cada país tiene sus soldados, tiene su armamento y tienen sus gobernantes, ¿verdad? Que no son el pueblo y son estos gobernantes y es toda esta estructura, ¿verdad? La que está formando y conformando estos pleitos y todo esto. Y es normal que si yo soy de cierto país, voy a ir a favor de mi país, evidentemente, ¿verdad? Pero al ir a favor de mi país, yo puedo hablar y decir, ellos nos están atacando, ellos están haciendo tal cosa, y entonces nuestro gobierno, pues evidentemente que va a responder por la seguridad de sus ciudadanos y esto y lo otro. Pero no puedo yo ponerme, sí, ya les van las balas, allá les van a dar, y ahí les van los caramelos, y allá van los bombones, bum, 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 pa, 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 y fomentando odio, sino que nosotros como cristianos podemos hablar y decir todas estas cosas, las cosas terribles que nosotros estamos viendo en este mundo, estos conflictos que no tienen, como dicen, ni principio ni fin, estos pleitos que el hombre, ¿verdad? Por el afán de quiero tener o quiero destruir a fulano, pues lleva a la muerte a muchas y miles de personas y muchas familias quedan en un gran dolor y tristeza a causa de las personas que dejan esta tierra, ¿verdad? Que sean buenos, que sean malos, estas personas tienen hijos, tienen madre, tienen padre, tienen esposa, o sea, tienen toda una familia que aunque sean los más malos de este planeta o lo que sea, ¿verdad? También lloran a sus muertos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos de que en este caso nosotros no podemos fomentar ese odio a decir que sí, que si ya a este le dio con un bate, pues que ahora le dé con un hierro, ¿verdad? Como nosotros estamos escuchando en estos momentos este conflicto entre eh, Israel con los iraní y también con los palestinos y esta guerra que se está convirtiendo en un conflicto a nivel casi internacional porque hay muchos que están interviniendo como los Estados Unidos, la Inglaterra a favor de esto, la Rusia y todo a favor de los otros y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces yo he venido hablando a través de los dos anteriores, las dos anteriores partes que yo ya hablé de cómo nosotros como cristianos debemos de actuar y de ver de que Dios utiliza a quien Él quiere y que a Dios no le importa la nacionalidad que nosotros tengamos. Él nos perdona si nosotros clamamos a Él, vengamos de donde vengamos, que sea persa, que sea sirio, que sea palestino, que sea iraní, que sea iraquí del país de Irak o de Egipto, de donde sea, de la China y de la Conchinchina. Porque si nosotros vemos en todos los países del mundo, hay cristianos, hay gente que sigue a Cristo. En la China mismo que yo ya les hablé, que sea terrible, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en la Filipina, donde usted ponga su ojo o si usted agarra un mapa y pone su dedo, ahí hay cristianos. Dios tiene un remanente enorme a través de todo el mundo, que es toda la descendencia de Abraham,
como lo dijo el Señor, que estaría por toda la tierra habitada. Entonces, nuestra postura tiene que ser una postura de luz y no de tinieblas. Una postura de amor hacia el prójimo y no de odio. Nosotros tenemos que mostrar cómo es nuestro Dios. Yo en el capítulo anterior le puse como ejemplo a Jonás, le puse como ejemplo a reyes de Persia, que hoy pues son Irán. Y hoy les voy a hablar también de otro rey llamado Asuero. También era persa. Y si nosotros vemos esto, está escrito en el libro de Esther. Esther es una mujer, una heroína para los judíos hoy. Inclusive ellos celebran las fiestas de Purim. Yo creo que es debido a esto, que el pueblo de los judíos estuvo a punto de ser exterminado, ¿verdad? No por el rey Asuero, sino por un gobernante que tenía este rey. Ahorita no recuerdo el nombre, cómo se llamaba este hombre, que que manipulaba al rey, y hasta con que diera el rey un edicto que dijera que tal y tal cosa, pero que la rey Esther, ¿verdad? Entró y habló con el rey Asuero, y él la amó mucho, y vemos cómo pues Dios de una y de otra de las maneras siempre está con su pueblo y siempre lo va a salvar, mismo que este pueblo sea lo que sea, ¿verdad? Porque sabemos que este pueblo pues es un pueblo muy duro de la cerviz, ¿verdad? Y todo. Pero sabemos que siempre antes sufren muchísimo, y siempre hay mucha gente que termina pues padeciendo a causa de lo que ellos mismos provocan, ¿verdad? Y por muchos años siempre han dejado a Dios de un lado y han buscado dioses ajenos y esto y lo otro. Entonces no es solo porque Dios, ¿verdad?, quiere el mal de su pueblo. Al contrario, Dios siempre dice que castiga al que Él ama, ¿verdad? Y de la misma manera la palabra de Dios, la Biblia, nos explica y nos dice de que también nosotros, nuestros hijos, los tenemos que, los tenemos que, ¿cómo le dije yo? No, tal vez no castigar, pero sí tenemos que meterlos, como dicen, en cintura a nuestros hijos, porque dice que el que ama, dice que tiene que ser disciplinado, esa es la palabra, perdón. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos si los amamos, y nosotros en la actualidad eso es lo que estamos viendo, de que los padres no están disciplinando a sus hijos. Dígame usted si es porque los aman demasiado o porque no los aman, o lo están amando de una manera confundida. Hoy los hijos son los que les pegan a los padres. Hoy los hijos son los que exigen, los que piden, no, eso quiero, esto no quiero. Los niños hacen berrinche y hacen lo que quieren. Y le voy a decir algo, mismos niños de cristianos, porque yo los he visto, y los padres actúan como, ay, y están viendo que el niño está haciendo cosas incorrectas, indebidas, y no le dicen nada. Así lo vean que está destruyendo una casa ajena, no le dicen nada. Entonces Dios nos manda, ¿verdad?, a corregirnos de esta manera, y es de la manera que también Dios siempre estaba corrigiendo a su pueblo. Y hoy en la actualidad también estamos viendo la angustia que está viviendo el pueblo de Israel, el miedo, esto y lo otro, ¿verdad? Y le voy a decir algo, también mucha gente está consciente de los escritos en la Biblia. Y ellos mismos están pregonando y hablando de que estamos en los últimos tiempos, de que cuando viéramos esto, de lo que pasara, que la angustia de Jacob, que no sé cuánto. Y estoy hablando de gente allá en Israel, no aquí. Pero no dicen, vamos nosotros a pregonar la palabra de Dios y vamos a hablar y vamos a hacerle conciencia al pueblo, porque a eso nos mandó el Señor. Y a decir, doblemos rodillas, que ya que estamos viendo todo esto,
y que les muestren con la palabra de Dios, con los escritos, todo lo que está pasando. Porque dicen, sí, ay, es una belleza, como todos está, decía una señora que es judía y que habla en las redes sociales y que este, es cristiana, cree en nuestro Señor y todo eso, que ella dice que se convirtió, ¿verdad?, al cristianismo y todo. Entonces ella está hablando de todo esto, ¿verdad? Y dice, pues ay, que es una belleza ver cómo las cosas se están cumpliendo. Sí, evidentemente, que claro, pero también como la Biblia también nos hace ver que si el hombre se arrepiente, esto no tiene que pasar. Pasa porque Dios nos está dando las oportunidades y estamos dejando pasar. Es como que usted se vaya a una parada de autobús y deje pasar ese. Ay, no quiero montarme en ese, no me gusta. Voy a esperar uno que venga más bonito que ese. De todas maneras, tengo el tiempo, puedo estar aquí todo el tiempo que a mí me dé la gana hasta que yo vea un bus en el cual yo me pueda embarcar. Entonces, de la misma manera, hoy nosotros estamos dejando pasar las oportunidades que el Eterno nos está dando. Ah, no, más tarde, todavía no se termina el mundo. Cuando ya se vaya a terminar, voy a cambiar, voy a hacerme diferente y todo eso, ¿verdad? Entonces, en todo eso es lo que nosotros también hoy estamos viviendo y que está viviendo el pueblo de Israel. Entonces yo digo que hoy todas estas personas que están conscientes y deberían leerle la Biblia, deberían de leer Jeremías, de Isaías, deberían de leer Ezequiel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Jueces, todo donde este pueblo ha sido sentenciado una y otra vez. Y no porque Dios lo quiere, sino por su dureza de cerviz. Hoy vaya y pregunte, todo el mundo va a decir, ¿qué Cristo? ¿Qué es Jesucristo? O Yeshua. ¿Quién es ese? Ah, hasta dicen cosas malas de nuestro Señor o mismo de Dios. Ya dejaron a Dios. Hoy son ateos, no creen en nada, ¿verdad? Entonces Dios los zarandea. Y para eso dejó ese escrito, para que lo lean. Pero sí, pero a la hora de decir somos los hijos de Dios y Dios nunca nos va a dejar, se llenan la boca de decir soy los hijos, somos los hijos de Dios y no nos va a pasar nada y nada. O si no, pues están creyendo en sus armas y en todas las cosas, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Entonces, nuestra misión como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, el que vino a morir por nosotros, es llevar esta palabra y esta verdad y decir la verdad. No callarnos, todo el mundo calla, ay, pues sí, que le están haciendo, que le están tardando, que no sé qué. Pero también, si ellos no son capaces de ver su realidad, leer la palabra de Dios, quiénes son como pueblo, ir a escudriñar la escritura, la historia y todo. Entonces es el deber de cada cristiano de hacérselo ver, de que tomen conciencia y con mucho amor explicarles la palabra de Dios, porque están como ciegos completamente, están cegados. Hay cantidades, miles de estas personas allá en Israel y también en muchas partes del mundo que andan con esos colochitos y todo de negro y todo. Yo la verdad es que no sé qué es lo que leen, a qué claman. Ellos deberían, póngale que no crean en Jesús, pero deben de estar clamando a Dios y mostrándole las escrituras a todo el pueblo judío, creyentes y no creyentes, de lo que viene y del por qué. Pero parece que han arrancado las páginas de la Biblia para no tomar en cuenta lo que se escribió 200, 300 años antes de que Cristo viniera al mundo, 400 años. En los viejos libros, o sea, como le decía yo, en Jeremías, en Ezequiel y todo, cómo está escrito, cómo va a ser el fin. En Ezequiel habla de los huesos secos, habla de ese palo que es como un gancho, que tiene como dos ramas, que el Señor los va a unir a uno solo. Todo eso deberían de estarlo explicando en vez de apartarse, como hasta hoy lo han hecho. Se apartan y no quieren saber nada de los demás, hombres sobre esta tierra.
Dios no los puso a eso. Dios se creó un pueblo para que este pueblo lo diera a conocer. Y yo no es que esté hablando mal de los judíos o como se llamen, lo que sea, sino que es lo que es la realidad. Porque yo me puedo encontrar uno de estos señores y no me voltea ni siquiera a ver, así como por el hombro. Aquí hay muchísimos en el país donde yo vivo y viven en grandes comunidades y en lugares donde viven solo los ricos, en un lugar llamado aquí Westmont, un lugar que se llama, eh, ay, ahorita no recuerdo, que es un barrio solo de ellos que ahí uno no puede entrar. Y si usted entra porque se perdió, por lo que sea, hay cámaras y entonces hay carros que lo siguen y lo sacan y le preguntan a quién va a ver y esto y lo otro, ¿no? Entonces ellos no se mezclan con los demás. Y ese no era el objetivo de Dios y eso es lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Entonces, ellos, como también usted sabe que los persas y todo eso, ellos estuvieron por todos esos lugares, estuvieron allí, estuvieron en Persa, porque ahí estaba esta reina Esther, que era una judía. Y habla de su primo Mardoqueo, que era también era primo de ella y al mismo tiempo era como su tutor legal y todo eso, ¿verdad? Como su padre. Y cuando este señor de Persia, llamado Asuero, eh, empieza a buscar esposa y todo eso, ¿verdad? Ella su primo, o sea, le dice, mira, tú no te presentes como, di que eres de aquí, y por eso le cambia el nombre, porque ella no se llamaba Esther, tenía otro nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un poco qué es lo que, no, lo que sucedió, ¿verdad? Eh, para que nosotros nos metamos en contexto, este pueblo estaba dentro de Persia. Muchos judíos estaban dentro de Persia. Y este rey Asuero dice que tenía una esposa llamada Basti, la cual desafía a este rey. Mire cómo todas las cosas se pasan. Este pueblo que estaba por ser destruido a causa de este hombre que estaba en el gobierno del rey Asuero, se llamaba, ay, déjeme ver, deme un segundito que voy a buscar el nombre. Entonces, un hombre llamado Amán, este hombre trama la destrucción de este pueblo, del pueblo de los judíos. Hace ahí todo un complot y todo, pero que la reina, ¿verdad? Esther logra darse cuenta de todo este complot y de lo que iba a pasar. Y ella habla con este rey. Entonces aquí estamos viendo que este es otro rey persa, que también le salva la vida a los judíos por medio de Esther. Dice que este rey hizo una fiesta porque tenía una mujer muy linda, muy bella. Este rey Asuero, llamada Basti. Y él quería presentarla, ¿verdad? Como yo creo que toda persona que tiene a alguien allí, ¿verdad? Así, qué linda esta mujer y todo, ¿verdad? Pero esta mujer le desobedeció y no quiso llegar a la fiesta. Y esto lo dejó muy mal parado a este rey y todo. Entonces sus consejeros le dijeron, búscate otra mujer. Esta mujer no te sirve. Porque si tú le dejas pasar esto, todas las mujeres de aquí pues van a hacer lo mismo que ella. Se nos van a montar encima los hombres, ¿verdad? Entonces el rey pues destronó a la Basti y empezaron a buscarle esposa. Muchas mujeres, dice, de ahí de Persia, o sea, del pueblo. Como que las reclutaron y entre ellas iba esta mujer, Esther. Pero que ella, ¿verdad? Ya Basti ya no es la reina, sino que ya el rey pues busca una nueva esposa, porque ella no quiso llegar, ¿verdad? A la fiesta donde él la iba a presentar. Entonces vamos a ver de que
Esther es proclamada reina en Persa, en Persia, sí, en Persia. ¿Ah? Vamos a ver también que esta mujer, ¿verdad? Eh, ella era una doncella que buscaban, ¿verdad? Ella agradó a los ojos del rey. Y, o sea, le dijeron, búscate una mujer que te agrade y que reine en lugar de Basti. Entonces esto le agradó al rey, ¿verdad? Y entonces en Susa, que era una ciudad de allí en Persia, ¿verdad? Allí era el reino de este rey Asuero, allí en la capital de Susa. Yo les lo voy a leer un poquito, ¿verdad? En Susa, pero allí mismo en Susa residía, dice, un varón judío, que es de la persona que yo le estaba hablando. Un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Él era de la tribu de Benjamín. Este señor llamado Mardoqueo, ¿verdad? El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Recordemos que porque ellos están ya ahora en Persa, porque usted sabe que el rey Darío, ¿verdad? El rey Ciro fue el que conquistó a los babilonios. Entonces, toda esta gente era parte de esos cautivos del pueblo de Israel, o sea, de estos judíos que habían quedado dentro de esta nación, ¿verdad? Y donde reinaba el rey Asuero. Entonces ellos habían quedado allí dentro. Porque recordemos que muchos se quedaron, otros se regresaron y otros se fueron yendo tranquilamente, ¿verdad? Entonces dice que hizo transportar Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces sabemos por qué ellos estaban allí en ese lugar llamado Susa. Y había criado a Adasa, es decir, a Esther. Ella se llamaba Adasa, pero él le cambia el nombre para cuando el rey Asuero anda buscando esposa, para que no supieran que ella era judía, ¿verdad? Esther, hija de su tío, porque eran huérfana, ella era huérfana y la joven era hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya, pero ellos eran primos, ¿no? Porque dice que ella era hija de su tío, o sea, de Mardoqueo, del tío. Entonces, cuando se divulga esto, pues Esther fue llevada a la casa del rey y allí, pues, todas las mujeres la fueron llevadas y todo, a ver, y todas pasaron delante del rey y para que él escogiera una, o sea, no le voy a leer todo el libro de Esther, ¿verdad? Sino que vamos a hacer un análisis así rápido. Entonces, este hombre llamado Amán arma un complot para destruir, porque él odiaba a los, a los judíos, ¿verdad? Entonces la rey Esther llega, dice, también se presenta delante del rey y pues él la encuentra muy linda y todo y le parece bien para casarse con ella y pues ella llega a ser la reina de allí de Persa, ¿verdad? Porque dice que la belleza de Esther era tal que pudo atraer y mantener para sí el corazón de un emperador del Medio Oriente, ya que ella era judía. Me imagino que también era de la tribu de Benjamín. Porque este hombre dice que estaba acostumbrado a estar rodeado
por la belleza, o sea, por mujeres lindas. A sus encantos físicos y se añadían calidades también de espíritu que eran reveladoras de su belleza interior. Y entre ellas pues buscaban que las mujeres, ¿verdad? Las que eran la lealtad, el amor, la dedicación, sumisa pero valiente y fiel. Entonces Esther era así. Esther era una mujer también con determinación, ¿verdad? Y sabemos también que Esther, ¿verdad? Ella salvó al pueblo de Dios de un planeado exterminio porque los querían exterminar. Ahora nosotros podemos ver también de que la historia de Esther es sagrada para los judíos y fascinante para todo lo que por la defensa y todas sus convicciones y cómo salvó a su pueblo. Entonces, el nombre que a ella le ponen Esther es un nombre persa que significa una estrella. Entonces vemos cómo ya Dios, ¿verdad? Nunca va a permitir el exterminio de su pueblo. Pero eso no quiere decir de que el pueblo va a clamar a Dios en todo tiempo, para que Dios los salve de todas las cosas y de las angustias. Porque un día, dice el Señor, nosotros todos en la tierra, las naciones, verán el poder de Dios cuando Dios venga en salvación de su pueblo. Y dice que las naciones lo adorarán y mirarán que sí existe un Dios todopoderoso. Entonces vemos que Asuero es el nombre que recibe el rey persa citado en el libro de Esther, o sea, en la Biblia. Esto pasó en los años 485 a 465 antes de Cristo, imagínense. Entonces sabemos que el territorio persa se extendía desde la India y por el poniente hasta Etiopía. O sea, ellos fueron como toda una potencia, ¿verdad? Que viene agarrando pueblos, naciones, ¿verdad? De la misma manera eso. Entonces vemos que la residencia de este monarca, o sea, este rey de Persa, se encontraba en Susa, la antigua ciudad donde se desarrolla íntegramente la acción dramática de este relato, ahí donde se pasó todo esto, ¿verdad? Entonces vemos que este rey, en que vivía en un gran lujo, porque aquí habla de que dice que sacó todas sus copas de oro y todo para celebrar con sus amigos, con príncipes de Persia y esto y lo otro, ¿verdad? Y que para presentar a su bellísima mujer y todo, pero que la mujer, pues, como yo ya les dije, no acudió. Entonces, Asuero, pues, repudia a esta esposa llamada Basti, reina Basti, y la sustituye por Esther. Sabemos, una bellísima joven judía, prima de Mardoqueo. Entre este y el amalecita Amán, era un amalecita llamado Amán, primer ministro del imperio. Él era primer ministro del imperio. Entre estas dos surge un grave conflicto que culmina con una orden real, ¿verdad? Que es llevada a cada una de las provincias de Persia, de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres. Imagínense, esa era la orden que había dado este hombre, llamado Amán. Y él quería que todo esto pasara en un mismo día, por todas las provincias al mismo tiempo. O sea, los judíos estaban desprovistos, ellos no podían actuar también porque no tenían, eran ellos, como dicen, cuando uno es emigrante en un país, ellos están ahí, se fueron llevados mucho tiempo atrás, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor los llevó cautivo a Babilonia. Entonces, y ellos querían exterminar a todos los judíos, niños, grandes, chiquitos, lo que sea, mujeres,
y apoderarse de todos los bienes que ellos tenían, imagínense. Pero este primo de Esther, llamado Mardoqueo, él en una ocasión había salvado la vida de el rey Asuero. Allí lo dice, mire, yo le voy a decir algo. Por favor, vaya a leer el libro de Esther. No es muy largo, pero yo no me puedo poner a leerlo todo porque pues pasaría mucho tiempo leyéndolo y también explicándolo. Entonces yo le estoy haciendo con mis propias, ¿verdad?, palabras, como un resumen de este libro, de lo que sucedió. Porque a este rey Asuero lo quisieron, había un complot, hubo un complot que lo querían matar y este señor judío llamado Mardoqueo se dio cuenta y así le salvó la vida. Y vemos de que todo esto que sucedió, pues el rey ya ni se acordaba de este señor que le había salvado la vida y todo eso. Y es por eso de que ahora ya con ayuda de Esther, que ya está dentro ¿cómo le diría yo?, del reinado, ¿verdad?, logra liberar a su pueblo de la destrucción decretada por Amán, enemigo de los judíos. Y este hombre, cuando sale todo el complot, que Esther va y le explica a su esposo lo que está pasando, y él se acuerda que pues, de los judíos y todo, entonces a este hombre llamado Amán, ¿verdad?, que hasta quería, dijo el rey Asuero, ay, también quieres aprovecharte de mi mujer, porque cuando Esther quedó sola, él dice de que, por favor, perdóname y eso. Y cuando en eso llega el rey Asuero, le dice, también quieres aprovecharte hasta de mi mujer, ¿verdad? Y este hombre malo fue ahorcado, Amán. Amán había mandado hacer unos lugares para que ahorcaran a este hombre, a Mardoqueo y eso. Y más bien quien fue ahorcado, porque pues sus consejeros le dijeron, sí, hace ahí como una especie de cruz, ¿no? Ahí, un palo ahí, para que lo ahorquen y todo cuando pase lo que le va a pasar. Pero al contrario, fue él el que fue ahorcado. Porque hasta su mujer le dijo, bueno, sí, hombre, hacelo eso para que allí ahorquen a este hombre, ¿verdad? Pero fue él que fue ahorcado. Y luego, a filo de espada, los judíos mataron a todos los que odiaban. O sea, incluso la propia Esther instigó que también se colgara a los 10 hijos de Amán. Los 10 hijos de Amán ya habían sido muertos, pero ella pidió que los ahorcaran y los ahorcaron. O no recuerdo bien si primero fue que los a filo de espada murieron y después los ahorcaron, ya que estaban muertos. O lo contrario, no recuerdo bien, está escrito aquí en el libro de Esther. Pero vemos pues todo lo que sucedió, pues, ¿verdad? Entonces, este rey Asuero mandó un edicto, o sea, una orden a todas las provincias y dijo que los judíos podían defenderse. Y entonces ya los judíos se defendieron y a filo de espada, pues al que los quería matar, los mataron, ¿verdad? Y es así como se salva este pueblo de Dios, ¿verdad? Este pueblo que Dios siempre ha estado con ellos, ¿verdad? Y entonces vemos de que la historia concluye con la institución de la fiesta de Purim. A partir de ahí, los judíos celebran esta fiesta hasta nuestros días, que es la fiesta de Purim, que quiere decir suerte. Tuvieron la suerte de que existiera este señor llamado Mardoqueo, que Esther llegara también a ser la esposa de este rey Asuero y que todo, ¿verdad? Dios lo tiene bien planificado. Y es de esta manera pues que el pueblo
es salvado. Y esta fiesta pues celebrada entre los días del 14 y 15 del mes de Adar se llama, entre febrero y marzo. No hace mucho ellos celebraron esta fiesta de Purim. Entonces vemos de que Esther está allí a finales del periodo persa, más o menos hacia la primera mitad de los siglos antes del siglo cuarto antes de Cristo. Entonces, ¿qué le puedo decir? Esta fiesta de Purim es basada en una historia de liberación del pueblo judío. Del mismo modo que la Pascua tenía por fundamento la historia de su liberación de la esclavitud de Egipto. Es algo como parecido, ¿verdad? Entonces vemos de que este libro de Esther, ¿verdad? Es un relato de la lectura, o sea, que nos dice y nos plantea los problemas de la difícil situación en la que se encontraba en ese momento, ¿verdad? De la historia, este pueblo judío, ¿verdad? Por eso vemos de cómo por medio de esta reina Esther es salvado el pueblo de Yahweh. Y vemos que a través del amor, ¿verdad? Que este rey Asuero le tenía a su esposa, él también salvó al pueblo judío. Entonces, para que veamos que varios reyes de Persia también Dios los utilizó y utiliza a quien Él quiere. Y es por eso que yo pues hoy le hablé un poco de este rey, quién era este rey de Persia. Entonces vemos también que ya con todo esto, Esther promete también ella interceder por su pueblo y ella intercede ante el rey. Vemos que Esther también, ¿verdad? Ella arma un banquete para que llegue el rey, que también llegue Amán y allí descubrirlo, ¿verdad? Lo que pasó. Además también vemos que este hombre, Amán, se ve obligado a honrar a Mardoqueo antes de que a él lo ahorquen, ¿verdad? Muchísimo antes. Es porque cuando este rey se da cuenta de todo lo que está pasando, aquella misma noche, les voy a leer el capítulo 6 de Esther. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. O sea, viendo todo esto, él se acuerda de Mardoqueo, que le había salvado la vida. Después vemos, ¿verdad?, cómo Amán es descubierto. El decreto de Asuero a favor de los judíos. Este sí lo vamos a leer el capítulo 8. Dice así. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Era enemigo del pueblo de los judíos, como hoy hay muchos enemigos que quieren pero la completa destrucción del pueblo. Porque como yo le digo, Irán lo que quiere es desaparecer a los judíos, que no haya uno más. Y los del lado de Palestina no quieren Estado, no quieren nada más que también que este pueblo desaparezca. Y vemos aquí las manos del enemigo, de Satanás, hablemoslo claro. Él sabe que este es el pueblo de Dios y él quiere la destrucción completa de este pueblo. Y todo el tiempo ha habido quien quiera exterminar a los judíos. Lo vimos también ya recientemente con Hitler, con el Holocausto, y no lo logró. Y nadie lo va a lograr si no es la voluntad de Dios. Entonces dice, y Mardoqueo vino delante del rey,
porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Entonces allí, hasta entonces el rey Asuero se da cuenta que en realidad ella no es persa, sino judía. Entonces, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. ¿Se fija cómo Dios trabaja? Tenemos un Dios bueno, perfecto. O sea, el anillo que tenía Amán, él se lo da a Mardoqueo. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Estos reyes siempre trabajaron para Yahweh. O sea, hicieron sin conocerlo, hicieron la voluntad de Dios. Y también dice que volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán. Y lo que él había tramado contra los judíos, ¿verdad? Entonces veamos lo que hace Asuero. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey. Y dijo, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageu, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Era parejo, ¿verdad? Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Imagínense, un rey persa está diciendo esto. Ahorqué a Amán porque extendió su mano contra los judíos. Él está salvando al pueblo de Dios. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. O sea, escribieron cartas, edicto, y fue sellado con el anillo del rey, ¿verdad? Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía. Imagínense. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y volvió cartas por medio de correos montados a caballos veloces procedentes de los raptos reales. Que el rey daba facultad, escuche bien, daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera en contra de ellos, si aún sus niños, mujeres, y apoderarse de sus bienes. Entonces dice que en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto a cada provincia, ¿verdad? Que entonces es de esta manera, porque sigue después más allí, vemos cómo el pueblo judío que estaba repartido en todas las provincias, que había los cautivos, ¿verdad? Que se había llevado Nabucodonosor, pero que cayó este reino de Nabucodonosor y quien lo tomó fue el reino persa, los medos y los persas, que hoy solo se llaman persas, pero antes eran los medos y los persas porque fue la unión de dos reinados, ¿verdad? Y eso quien lo concedió fue el primer rey llamado Ciro el Grande.
Y entonces por eso se llamaban los medos y los persas, porque eran dos reinados, ¿verdad? Pero después llegó a pasar a ser pues simplemente persa, y que son los iraníes, que hoy pues ellos saben que son los persas. Y vemos cómo esta reina Esther salva al pueblo de Yahweh, ¿verdad? Entonces yo creo, ¿verdad?, que ya de esta reina, de Esther, o de la función que ella tuvo, ¿verdad?, que movida siempre por el Espíritu Santo de Dios, y su primo Mardoqueo, y tocado el corazón también del rey, porque si el rey no hubiera querido, pues no se hace lo que se hizo, ¿verdad? Sino que él hasta le dio el cetro a Esther, el anillo y todo para que todo se hiciera, ¿verdad? Dice, el rey amaba a Esther. Entonces él se puso a favor de los judíos y dio un decreto y dijo, en todas las provincias, estén listos también ustedes para defenderse, hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Bendito sea el Altísimo. Y de la misma manera, el Padre hoy también sigue viendo lo que está pasando y lo que tiene que pasar. Pero antes de todo esto va a haber mucha angustia, va a haber mucho dolor para este pueblo. Y Dios les está dando la oportunidad como seres que tienen libre albedrío de ir por el camino del bien. Muchos van a padecer, como muchos van a ser salvos. Porque Dios siempre tiene un remanente y Dios no va a permitir que su pueblo desaparezca, y dice que todas las naciones lo verán y darán honra y gloria al que es y será para siempre, ¿verdad?, que es nuestro Dios y nuestro Señor. Ahora veamos cómo es el amor de Dios. Esto es el amor de Dios, y vemos pues cómo estas naciones que eran enemigas, ¿verdad?, del pueblo de Dios y todo, siempre pues han habido personas, siervos, como dijo el Señor, mi siervo, como se lo dijo a Nabucodonosor también. Entonces vemos el amor de Dios. Vamos a ver lo que dice el Cantares 8, el capítulo 8, el versículo 6. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor, como la muerte, y tenaz la pasión, como el sepulcro, como llama divina es el fuego ardiente del amor. Así es nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que nosotros tenemos que dar a conocer, porque el amor es paciente, bondadoso, ¿no? El amor dice que no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Entonces, veamos cómo pues es el amor de Dios, y nosotros, si somos seguidores de Cristo y si somos hijos de Dios, tenemos que actuar como Él actúa. Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Aquí vemos el amor de Dios. Su Hijo amado dio la vida, dice, por nosotros. Nadie es capaz de hacer eso, ni de dar la vida por nadie. Eso solamente lo hace alguien que verdaderamente te ama, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro versículo bíblico. Vamos a ver. Dice Isaías 43, el versículo 4. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Imagínense. Este es el amor de Dios, de nuestro Padre Celestial. Veamos también miren qué cosa más linda, ¿verdad? Cómo nos habla la palabra. En 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 9, nos dice así. Sin embargo,
como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Escuchemos la palabra de Dios. Miren todo lo que Dios nos tiene reservado. Ahora vamos a ver algo aquí que ya vamos a terminar. Deme un segundito, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito. Yo creo que ya hablamos un poco de lo que es el fanatismo religioso, ¿verdad? Que por medio de... No tenemos que ser fanáticos de la religión. Nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo, ser leales, ser luz, tener amor, llevar la palabra de Dios a toda criatura, pero sin mentira, hablar la verdad y no seguir como dicen, entre dos caminos. O vamos por el camino del bien o vamos por el camino del mal. Como dice la palabra de Dios, no podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. No podemos estar dentro de dos aguas. La sal no se mezcla con el azúcar, ni el azúcar con la sal. Lo que es salado y lo que es azucarado, ¿verdad? Entonces vemos de que nosotros no podemos caer en ese aspecto ¿cómo le dijera yo? Del fanatismo religioso. Porque la religión no ha traído nunca nada bueno a la humanidad. En nombre de Dios o de sus dioses han matado millones de personas y hemos tenido guerras terribles y horribles, las cruzadas, lo esto y lo otro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que desprendernos de esa religiosidad fanática, sino ir siempre al camino recto en la luz del Señor, siempre siguiendo su dirección. Hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro, y es el amor de Dios, el amor de nuestro Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra. Recordemos que Yeshua, o Jesús, como usted le quiera llamar, fue sentenciado a muerte sin haber un motivo. E inclusive los que lo juzgaron a Cristo, los que estuvieron haciéndole preguntas y todo, no encontraron nada en Él para que Él fuera crucificado. Ya lo vamos a leer en Mateo. En Mateo, Mateos 27. Aquí lo vamos a ver cuando Jesús es sentenciado a muerte por nuestra causa. Él se deja hacer, Él no responde, porque Él sabía que solo a través de su sacrificio nosotros podríamos ser salvos, porque Él amó al mundo, ¿verdad? Él amó al mundo y vino también. ¿Por qué amó al mundo? Porque en el mundo está toda la generación de la casa de Israel. Y no solo a ellos, sino a toda persona que venga a Cristo. Porque todos somos la creación de Dios. Entonces nuestro Señor no murió solamente por 4 pecadores o por fulano y mengano, ¿no? Él murió por todos. No importa la ciudadanía que usted tenga. Entonces, vamos a ver de que el pueblo de Dios en ese tiempo ya no estaban las otras 10 tribus. Ya este pueblo de la casa de Israel o la casa de Efraín, también que es llamado, ya había desaparecido. Y hasta hoy no le toman en cuenta. Nadie habla de estas tribus, solo dicen, ya están regresando todo el pueblo de Dios a
e Israel. Ya vemos cómo están llegando, pero lo único que nosotros vemos que están llegando son judíos. ¿Y qué pasa con las otras tribus? ¿Usted cree que Dios ya eliminó a esas 10 tribus? Yo ya lo he leído en otras ocasiones. Dios dice que Él se acuerda todos los días de su pueblo desperdigado por todas las naciones. De este pueblo que un día perdió su identidad por completo, porque así lo quiso el Creador, pero que hoy a través de la sangre de Cristo estamos siendo recogidos y somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo les voy a explicar bien eso. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es un tema muy largo. Bueno, el pueblo de Israel hoy, en la actualidad, está sufriendo y ha sufrido por mucho tiempo. Cuando la venida de nuestro Señor, cuando lo rechazan a Él como el Mesías y todo eso, y hasta hoy lo siguen rechazando. Recuerde que las palabras, cuando nosotros hablamos, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que nosotros hablamos, porque a veces en cólera o emocionados de algo decimos cosas que hieren o cosas que se pueden cumplir en nuestras vidas, como fue cuando cuando sentenciaron a muerte a nuestro Señor, que ellos dijeron que su sangre sea derramada sobre nosotros. Hoy todo esto también tiene un significado en el pueblo judío. Toda esta sangre que ellos mismos pidieron para ellos y sus hijos, sus generaciones. Porque de esta manera, por eso es que nosotros no tenemos que hablar cosas así, ni alegrarnos de la muerte de los demás o de esas cosas, porque pudieran venir en contra nuestra, sin que nosotros lo querramos. Porque ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas que no reconocieron a Jesús, ¿verdad? A su pueblo. Vamos a ver lo que nos dicen. Sabemos que, bueno, ya el Señor fue, o sea, ya lo habían agarrado, ya lo habían golpeado, lo llevaron delante del uno, del otro, esto y lo otro, ¿verdad? Delante de esos gobernadores que estaban en ese tiempo, ¿verdad? Uno de ellos Pilato, que los tuvo, ¿cómo le dijera yo? Investigando y todo eso. Inclusive la mujer de él le dijo, no te metas con esa persona. No ni siquiera he podido dormir pensando en ese hombre, porque ese hombre le dijo la mujer de él, es un hombre que no tiene, o sea, que no tiene culpa alguna. Y mismo él no quería mandarlo a crucificarlo. Él no quería. Pero la gente seguía insistiendo y eso es lo que vamos a leer. Porque, o sea, yo no les voy a leer todo desde que empezó, ¿verdad? La persecución de nuestro Señor hasta que lo agarraron de noche. ¿Quién fue el que lo traicionó? Judas, y que lo vendió y que lo otro, que le dio un beso y que llegó y dijo, al que ustedes vean que yo es y todo eso. Sino que ya vamos a pasar que cuando Jesús ya es sentenciado a muerte por justamente este Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador, porque él era gobernador, soltar al pueblo un preso, el que el pueblo, o sea, quisiera. No era cualquier preso, sino él le preguntaba al pueblo, ¿quieren que le suelte a Pedro o a Juan? Y ellos decidían, pues, suéltenos a Juan o suéltenos a Pedro, ¿verdad? Y entonces la gente se reunía para esto, porque esta gente era siempre sacrificada, pues así en una cruz. Y tenían en ese tiempo, dice, un preso famoso llamado Barrabás, que dice que era un hombre pues que robaba o que hacía cosas, ¿verdad? Y no era una buena persona. Llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, este gobernador,
¿verdad? Pilato. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Cristo? O sea, siempre había que decirles a quién ellos querían. Él le pone a este hombre que estaba en prisión por muerte y no sé por cuántas cosas más. Era un hombre que se había rebelado, no sé contra qué y eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué él hacía esto? Dice que porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, este hombre sabía, este gobernador, Pilato, él no quería, porque él sabía que él iba a sentenciar a un inocente. Que le habían entregado. Y estando él, dice, sentado en el tribunal, es lo que yo le medio hablé, ¿verdad? Su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, o sea, con ese inocente, era justo nuestro Señor. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás, o sea, los que estaban interesados, diciendo a la gente, digan que Barrabás, porque saben que Barrabás es aquí y que este otro es asá, ¿verdad? Entonces, ellos le estaban metiendo, ¿verdad?, a la gente todo esto, a la multitud que llegó, ¿verdad?, que se había congregado allí, que pidiese a Barrabás y que Jesús o Yeshua fuera quien muriera. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y vuelve a repetir lo que había dicho. Él quería que esta gente se arrepintiera y dijera, pues danos a Barrabás, porque él les vuelve a preguntar. Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? O sea, él no quiere matar. ¿Qué voy a hacer? Dice. Entonces todos le dijeron, escuche bien, sea sacrificado. Y el gobernador les dijo, bueno pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban aún más, diciendo que sea crucificado, que sea crucificado. Veamos la insistencia de Pilato, que no quería matar a... Yo no estoy diciendo que era bueno, ¿verdad, Pilato? Porque se lavó las manos. Otro le ha dicho, no hombre, si este hombre no es ningún asesino, no es nada, y el otro es así, o sea, les hubiera puesto una comparación, pero lo que hizo fue lavarse la mano. Bueno, yo me lavo las manos y ahí les dejo a ustedes su problema. Él es judío igual que ustedes, porque y ya, ahí muere, ¿no? Como a veces nosotros también tenemos la costumbre de hacer, bueno, si hace eso, pues ahí que vea qué hace, en vez de ayudar a la persona, como le dijo la mujer de él, ese es un justo, no hagas nada, es un justo. Pero mismo que él era justo y todo, por darle placer al pueblo y todo, pues dijo, bueno, más fácil lavarse la mano, ¿verdad?, que tomar en consideración el estado del Señor, o haber tomado la responsabilidad de indagar y de hacerle ver al pueblo quién era nuestro Señor, ¿verdad?, que era un hombre justo. Bueno, entonces ya tengo 1 hora en esta tercera parte. Voy a continuar con una cuarta parte hasta que vamos a quedar y ya regreso.